Hola y bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio Discípulos Verdaderos, del tema número 6 del viaje espiritual, el camino al Padre. La prueba decisiva para ser cristiano. Esto es de vida o muerte. Y estamos mirando la lección, lo que cuesta ser discípulo de Jesús. Ya vimos la primera parte de esta lección, continuaremos en este estudio. Así que, bienvenidos. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Continuamos viendo aquella confrontación que tuvo Jesús con aquellos que querían ser sus discípulos. Estamos viendo el punto de que cuesta ser discípulo de Jesús, los lazos familiares. Amables oyentes, hermanos y amigos, los lazos familiares para muchas personas llegan a ser el obstáculo más grande para seguir a Jesús. Leamos Lucas capítulo 9, ahora los versículos 61 al 62. Dice la palabra del Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El mismo error que cometió el hombre de los versículos anteriores. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces, cuando ya arreglé todos mis asuntos familiares, cuando ya me despida de los que están en mi casa, entonces allí te seguiré, Señor. Pero fíjese la respuesta del Altísimo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra apto quiere decir capacitado para el reino de Dios. Este es otro texto que nos indica que no todos llegarán a ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios requiere unas virtudes precisas que son las que vamos a enfocarnos en este estudio. Virtudes y un carácter que está por encima de cualquier vínculo familiar de este mundo. Avancemos con esta impresionante lección, la cual nos invita el Señor Jesús a ponerle mucho cuidado para que no tropecemos en el intento de seguirle a Él. Comenzamos a definir lo que es el arado. Ninguno que pone su mano en el arado. El arado es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo antes de sembrar. Ustedes se pueden hacer la idea de un hombre llevando el mecanismo de arado para preparar la tierra y mirando hacia atrás. ¿No suena a un cuadro ridículo de este hombre? Si mirando hacia adelante con estos mecanismos de arado es difícil hacer surcos rectos, ¿cuánto más será mirando hacia atrás? Que es la enseñanza del Señor. Si con dificultad el justo se salvará, ¿en dónde quedará el indeciso? ¿En dónde quedará el que pretenda seguir el camino del Señor mirando hacia atrás? El camino del Señor requiere una actitud de firmeza, de mirar hacia lo que está adelante, de mirar hacia lo que el Señor ha puesto delante de él. Y aquí vemos que uno de los obstáculos que va a impedir que haremos mirando hacia adelante van a ser los lazos familiares. Y esto es porque en el reino de Dios, mirar hacia atrás indica duda, incertidumbre e inconstancia. Aquellos que pretendan seguir a Jesús
mirando hacia lo que está detrás, el mundo, familiares, comodidades, dinero, influencias, no van a poder terminar el camino de la fe. No van a poder transitar en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la duda no hace parte del reino de Dios. La incertidumbre no comulga con la actitud de los siervos de Dios. La inconstancia no hace parte de la naturaleza de los verdaderos discípulos de Jesús. Y lo viene enseñando el Señor en su palabra. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si para las cosas de este mundo nosotros necesitamos tener firmeza para poderlas concluir, cuánto más el camino del reino de Dios, el camino de Jesús, el camino de la fe. Si para muchas otras cosas vamos a ser inconstantes, si tenemos un doble ánimo, si hoy sí y mañana no, si somos indecisos en la vida, si no tenemos determinación, ¿cuánto más para el reino de Dios? El reino de Dios, dentro de muchos proyectos o dentro de todos los proyectos de esta vida, es el que más necesita determinación. Entonces, no está en contra el Señor del afecto familiar. Pero si el afecto familiar, el sentimiento familiar, te quiere impedir seguirle a Él o te va a posponer el seguir a Dios, es mejor dejar eso atrás, dejar eso a un lado, porque seguir a Cristo requiere prioridad, prioridad máxima, porque seguir a Cristo, vimos en la primera parte de esta lección, que es lo que realmente trae bendición a la familia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purifiquen sus corazones los de doble ánimo. La duda, la incertidumbre y la inconstancia es un problema del corazón. Cuando falta determinación para seguir a Cristo, es porque hay un problema en nuestro corazón. Nuestro corazón no cree profundamente a las palabras del Señor. No tiene confianza en las palabras del Señor. Está contaminado con la influencia del mundo. Está contaminado con los peros del mundo, con la influencia familiar, con lo que él piensa que va a perder si sigue a Jesús. Está contaminado. Piensa en las cosas que puede perder, olvidándose de lo que puede ganar con el Señor. El de doble ánimo necesita purificar su corazón. Y la herramienta que Dios ha dado para purificar nuestro corazón es su palabra. La palabra de Dios que purifica nuestras almas cuando la obedecemos, cuando la creemos. Nos enfoca en lo que vale más en este mundo. Y eso es Jesucristo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice la palabra del Señor: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo pues estarán que hoy sigo al Señor y luego me voy a otros dioses? ¿Hasta cuándo no se deciden? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es la invitación a ser determinante, a tener verdadera convicción. Si usted cree que Jesucristo es su Señor, que le va a salvar, sígale. Si está convencido de él, pero si anda con duda, mejor siga lo otro que le genera duda. Porque el camino del Señor, el reino de Dios, no está apto para gente indecisa. Y esto es porque ningún discípulo de Jesús
podrá ser salvo mirando hacia atrás. Así como es ridículo que el hombre are y prepare la tierra mirando hacia atrás, de la misma manera es ridículo ver a un discípulo seguir a Jesús mirando hacia atrás, mirando hacia las viejas amistades, mirando hacia la vida perdida en la cual él cree que allí estaba parte de su vida. No, señores, no se puede ser salvo mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado. Lucas capítulo 17, versículo 32 nos dice en unas frases cortas del Señor: acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Miren hacia allá. Me encanta porque está hablando con judíos que conocían estas grandes historias. Y el Señor presenta estas historias como hechos reales, históricos, que sucedieron en un punto de esta humanidad. No es un cuento lo que pasó en los registros bíblicos. No son cuentos ni fábulas las historias de los relatos bíblicos. Son reales y tienen un propósito de que aprendamos de ella. Y aquí tenemos la historia de Sodoma y Gomorra y cómo se relaciona con esta mujer, la mujer de Lot. Pero para aquellos que no conocen la historia, vamos a ver un pantallazo de esta revelación. En Génesis capítulo 19, versículos 16 al 17, primeramente dice la palabra del Señor: y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones asieron de su mano. Estos varones eran ángeles, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Me encanta esta frase. La salvación es según la misericordia del Señor. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron los varones: escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires hacia atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así es cuando Cristo nos hace el llamado a nosotros: ven, sígueme, te voy a llevar a la salvación, vas a escapar de la condenación, pero no mires hacia atrás. Tienes mucho que ganar mirando hacia mí, mirando hacia adelante. Escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Pero qué pasó? Leamos los versículos del 24 al 26. Dice la palabra: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esta historia, amable oyente, amigos y hermanos, no es una fábula, no es un mito, no es un cuento. Fue algo que sucedió. Dios envió fuego sobre dos ciudades impías, pecadoras, donde la maldad abundaba. Pero ahí habían siervos del Señor, Lot, su familia. Y el Señor quiso salvarlos y le dijo que escaparan de allí. Versículos 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, acordados de la mujer de Lot, miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot. ¿Por qué? Por mirar hacia atrás. Es probable que en el tiempo que vivió allá, algo de lo que tenía esa ciudad, porque acordémonos al principio cuando Abraham dejó que Lot escogiera lo que él quisiera y Lot escogió Sodoma y Gomorra, eran ciudades grandes, bonitas. Seguro habían cosas que hacían que uno se apegara a esa ciudad. Pero, ¿qué valía más? ¿Qué valía más? ¿Apegarse a la destrucción o ir en pos de la bendición? Muchas veces el hombre se encuentra en este conflicto. Dios le ha puesto delante de él la bendición, pero se ha acostumbrado tanto a su vida pasada, tanto a la influencia de sus familiares, de cómo vivían, andaban, derrochaban, se emborrachaban,
según ellos, disfrutaban. Y ahora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esta parte de mi vida? Bueno, amable oyente, cuando lo que nos hace disfrutar nos lleva al pecado, entonces no vale pensar en perder esas cosas. Porque la vida que Dios tiene para nosotros es más maravillosa. Y es verdaderamente vida de gozo y paz que la que el mundo nos ofrece. Y no vale mirar hacia atrás. Pero ahí viene la influencia familiar, que muchas veces genera tropiezo en muchos hombres que quieren seguir a Dios. Entonces, acordémonos de la mujer de Lot. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, de aquellos que comenzaron el camino del discipulado, de seguir a Jesús, y luego volvieron atrás. Dice la palabra del Señor, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acordaos de la mujer de Lot. Su último estado, convertida en estatua de sal, fue su condenación. Su postrer estado llegó a ser peor que el primero cuando estaba allí en Sodoma y Gomorra. Tuvo la oportunidad de escapar, pero su corazón la enredó en el pasado del pecado, de la perdición. Y así pasa con aquel que sigue a Jesús, pero su corazón lo ha dejado en el mundo. Parece que está siguiendo el camino, pero su corazón lo ha dejado en el mundo. Y se vuelve a enredar y llega a ser vencido nuevamente por su propio pecado y su propia maldad. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Claro, porque su corazón se vuelve a endurecer y llega a ser peor. Y esas personas son más difíciles de que regresen a la fe. Ciertamente hay algunos que lo logran, pero otros no, porque ya son personas que conocen el santo mandamiento del Señor. Como sigue diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse ¿a dónde? Atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volver atrás no es una opción para aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. La duda, la incertidumbre, el pensar que estamos dejando cosas valiosas atrás, no es para los que quieren ser parte del reino de Dios. Seguir a Jesús es lo que trae bendición a las familias. Y todos debemos entender esto, para que no encontremos en nuestros familiares, en la influencia de nuestros familiares, un tropiezo para no seguir a Jesucristo. Versículo 22 dice, pero aquellos que vuelven atrás, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras desagradables, pero es lo que pasa cuando seguimos a Jesús mirando hacia atrás. Nos enredamos nuevamente en la suciedad del pecado y de la maldad, siendo abominables nuevamente para el Señor. Ojalá estas palabras estén purificando nuestros corazones. Y continuamos, porque el reino de Dios requiere convicción, determinación y constancia. Lo dice Josué capítulo 24 versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es determinación y convicción. La convicción y la determinación de servir al Señor, de seguirle no mirando hacia atrás, no mirando hacia los lados, mirando hacia Él, al frente, a su gloria y sus promesas eternas de salvación sobre nuestras vidas, que es la que nos va a ayudar a influenciar luego a nuestras familias. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde debe estar la mirada? En Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza que esto significaba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ya lo vivió. Él ya entiende qué es tener determinación. Y la convicción estaba porque él miraba hacia adelante, hacia la bendición de la salvación de aquellos que iban a confiar en él. El gozo puesto delante de él lo llevó a sufrir la cruz. Y eso es lo mismo que nosotros debemos seguir poniendo la mirada en Jesús. Vamos a poder evadir con éxito las cosas que van a intentar detenernos en nuestra convicción, determinación y constancia de seguir a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Lo que hoy significa para nosotros poner atención a sus enseñanzas, poner atención a sus palabras, que son las que nos van a guiar, oyendo su voz revelada en el Nuevo Testamento. Eso va a purificar nuestros corazones y darnos convicción, fe, determinación y constancia para ir a la gloria eterna con Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Notó? No solamente dejando atrás, sino extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Hay un propósito en Cristo. Hay un sentido de la vida sublime en Jesús. Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos diga: benditos de mi Padre, venid a heredar el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Hay un propósito sublime por el cual seguir a Cristo por encima de todo, aún por encima de los lazos familiares, porque Jesús quiere que entendamos la influencia tan fuerte que pueden llegar a ser los lazos familiares para impedirnos hacer la voluntad de Dios. Muchos son amedrentados por sus familias de manera sutil, de manera engañosa, con frases como: es que ya no te importamos, es que amas más a Dios que a tu familia que ha estado contigo, ahora nos vas a dejar. Y son palabras simplemente que intentan generar presión y manipular al discípulo de Jesús, simplemente porque él tiene sus convicciones. Por ejemplo, una convicción natural de los que quieren ser discípulos de Jesús es que el domingo es el primer día de la semana donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios como familia. Y a veces la familia de la carne quiere hacer que nosotros abandonemos la adoración a Dios. Muchos organizan eventos precisamente a la hora de reunión del domingo, a la hora del culto. ¿Para qué? Para ponernos en ese aprieto si estar con ellos o ir al culto. Pero hermanos, dar honra a Dios, servir a Dios, adorar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios que nos da la vida y la salvación, tiene más valor que cualquier asunto de esta vida. Tiene más valor que cualquier reunión familiar. Tiene más valor que cualquier paseo. El paseo va y viene. Las cosas de este mundo van y vienen. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El mundo y sus deseos pasarán. Dios es primero sobre todas las cosas. Dios es que puede traer bendición a esa familia. Porque si esa familia, si cada uno de esos miembros ama a Dios, se van a amar entre ellos y van a disfrutar verdaderamente de esta vida y van a administrar bien sus bienes y van a tenerse más paciencia unos a ellos. Se acaba la hipocresía. ¿Cuántas familias en paseos, en reuniones, y se hablan mal entre ellos, murmuran entre ellos, chismes entre ellos, se odian, no se llevan bien? ¿Cómo puede haber amor allí? ¿Cómo puede haber verdadero amor allí? No hay amor. Solamente el amor verdadero viene a través de Jesucristo, de Dios, cuando todos los miembros de una familia se entregan al Señor.
Entonces, ¿yo cómo voy a dejar de congregarme por un paseo familiar, por una junta familiar? Si primero es Dios que trae la bendición a la familia. Y eso todo discípulo debe entenderlo de corazón. Primero es predicar el evangelio, primero es buscar a las almas que los lazos familiares. Los lazos familiares solamente llegan hasta esta vida. Su esposo, su esposa solamente lo será en esta vida. Su mamá, su papá, su madre, sus hijos solamente lo serán hasta esta vida. Después de esta vida ya esos lazos no existen. Después de esta vida hallaremos solamente hermanos y consiervos en el Señor. Y si esos familiares que le impedían seguir a Jesús, ellos mismos mueren sin servir a Jesús, usted no los volverá a ver en la gloria. Usted irá a ver en la gloria a los hermanos en el Señor, a los que mueren en el Señor, a los siervos del Señor. Por eso esa es la familia de la fe, la que más vale sobre todas las cosas. Si su familia verdaderamente lo ama, buscaría también las cosas de Dios, porque querría verse con usted después de esta vida, compartir con usted después de esta vida. Pero la incredulidad y la necedad en los corazones de los familiares les va a condenar y les impide amar al discípulo de Jesús como ellos verdaderamente presumen amarle. En Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, vemos que el Señor Jesucristo enfrentó también esta situación. Por eso cuando Él nos las enseña es porque Él ya lo vivió y nos dio el ejemplo. Dice el versículo 46, mientras Él aún hablaba a la gente, Jesús enseñando a la gente la palabra de Dios, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Imagínense, ¿no sabía el Señor quién era su madre y quién eran sus hermanos? Por supuesto que sí. Seguramente alguno lo tildó de loco. Señor, ¿qué te está pasando? ¿Estás perdiendo la memoria? No, nada. El Señor no estaba perdiendo su memoria. Sabía bien quién eran sus hermanos y quién era su madre. Pero quería darles una lección a sus discípulos para que le entendieran en todo su camino. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios es primero sobre todo. Y muchas veces los familiares quieren ponernos en conflicto sobre qué importa más, si ellos o Dios. Pero para Jesús Dios importa más. Dice el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vea, para Cristo la relación que más vale es la relación de los que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba con su mamá y sus hermanos? ¿Por qué no estaban allí también oyendo la palabra de Dios? ¿Por qué no estaban con Jesús? ¿Por qué no estaban cerca de Él? Pero ahora que ven el gentío que los rodea, ahora sí quieren ellos figurar como, que son la familia de aquel que todo el mundo lo quiere buscar ahora. Como cuando usted quiere ir a un concierto y hay mucha gente de tal manera que no puede entrar, pero adentro tiene alguien de influencia. Y usted dice, dígale a fulanito que llegué yo. Entonces cuando el otro se da cuenta, llegó mi primo, no, dígale que pase, lo cual permite que el hombre reciba gloria. Y ese es más o menos el panorama aquí. Los familiares del Señor Jesús, su madre y sus hermanos, quieren venir a disfrutar de la gloria sin pagar el precio de lo que es estar con Jesús, estar atentos. Deberían estar allí oyendo la palabra también, ayudándole en el ministerio, con las personas, con todo lo que implicaba que el Señor estuviera enseñando la palabra a tanta gente. Debieran estar allí pagando el mismo precio, pero no estaban allí donde deben estar. Nuestros familiares debieran estar con nosotros, congregándonos, leyendo la palabra del Señor, estudiando, predicando, alabando a Dios, siguiendo al Altísimo, pero no están. Y cuando se les invita siempre tienen una excusa. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a dejar a Dios por nuestros familiares? No, señores. Ahora, algunos pueden acusar que Mateo escribió esto de su propia mente y no por el Espíritu Santo, porque Mateo era un publicano que estaba alejado de su familia. Pero no es así, y Lucas lo confirma. Lucas, que no era judío, también deja registro de este evento. Dice Lucas capítulo 8, versículos 19 y 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Ve? La fama de Jesús se ha extendido. Todo el mundo quiere oírle.
y ahora sí vienen su madre y sus hermanos, cuando debieran estar allí con él desde el principio. Versículo 20. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen, las ponen por práctica, están allí sirviendo a Dios, haciendo la voluntad del Señor, adorando a Dios, alabando a Dios, tratando de que el olor del conocimiento de la luz de Jesucristo llegue a todos los corazones. Pero no, muchas veces los familiares son los que menos van a seguir al Señor. Más aceptarán estar con nosotros la gente que no son nuestros familiares. Pero nuestros familiares antes pretenderán opacar nuestra influencia del Señor. Muchas veces son los familiares que desaniman al discípulo. Y si el discípulo no la tiene bien clara, cae en esos desánimos. Como que ¿para qué sigues a Dios? Si tú no vas a cambiar, si tú siempre has sido un mentiroso, si tú siempre has sido un ladrón, no, tú no vas a cambiar. ¿Qué haces buscando a Dios? ¿Qué haces burlándote de Dios? Y siempre ese desafío lo van a tener todos los que quieran ser discípulos del Señor Jesús. Entonces, Jesús quiere que entendamos que Él no aceptará como discípulo a aquel que le diga: Señor, te seguiré, pero es que tengo que solucionar este tema con mi familia. Cuando ya mis hijos regresen, cuando ya organice a mi madre, entonces te seguiré. No, para el Señor no existe te seguiré, pero es que, Señor, yo celebro estos cumpleaños de mi primo a lo grande y luego te sigo. Señor, voy a pegarme la última borrachera con mis familiares y luego te sigo. ¿Será que nosotros tenemos la vida comprada? ¿Será que sabemos lo que pasará mañana? No. Servir a Dios es un asunto de hoy. La decisión de seguir a Cristo siempre será un asunto crucial, es decir, de vida o muerte. Esto ha sido la lección, lo que cuesta ser discípulo de Jesús. Lección del tema Discípulos verdaderos, tema número 6 del viaje espiritual, el camino al Padre. La prueba decisiva para ser cristiano, el todo o nada de la vida. Amables oyentes y hermanos amigos, les invito a compartir esta lección con todos sus contactos y los veo en la lección número 3 si el Señor nos lo permite. Muchas gracias por su atención. Este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad. Después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad